Bien, hermanos, buenos días. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Esta es una carta que siempre me ha impresionado por la condición del apóstol. El apóstol Pablo, como ustedes saben, la mayor parte de su tiempo estuvo preso. Y el apóstol, en todo ese tiempo, Dios le utilizó para que él pudiera escribirnos todas estas cartas, entre eso la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses tiene un contenido especial porque habla del gozo. Y es impresionante cuando uno lee la carta a los Filipenses. Por ejemplo, uno lee el gozo en la oración, el gozo en la predicación, el gozo en la comunión. En el capítulo 2 uno ve también el gozo en el sacrificio, me gozo en lo que sufro. El apóstol Pablo describe varias cosas del gozo. Podríamos encontrar unas 7 cosas del gozo en la carta, y cada una de ellas nos muestra el gozo perfecto que el Señor quiere en la vida de cada creyente. Ahora, en la medida que uno va estudiando la carta, uno puede llegar a considerar, pero ¿qué es lo que produce el gozo? ¿O el gozo debido a qué? ¿O cuáles son las circunstancias para el gozo? Tenemos que decir que ninguna cosa. El gozo no es circunstancial. El gozo no depende de nosotros, no depende de si llueve, si hace sol, si tengo dolor de cabeza o no lo tengo. No, el gozo proviene del Señor. Por eso Pablo podía decir que se gozaba en lo que sufría y en lo que padecía. ¿Por qué? Porque es que el gozo viene del Señor. Así me esté muriendo, así mi vida esté vuelta un 8, como decimos nosotros coloquialmente, claro, porque es que el gozo es el gozo del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a entender el gozo del Señor en nuestra vida, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque puede venirse lo que venga, que nosotros podemos estar, como le dijo Nehemías al pueblo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ese es el contexto de la carta. Y recuerden que la escribió alguien que estaba preso. Y uno dice, ¿cómo alguien que está preso y no en una cárcel como las de hoy en día, que aunque son duras, tienen ciertas comodidades? Era lo peor de lo peor. Vamos a leer el primer capítulo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa y confirmación y la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún,
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros, otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que ahora habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora, cuando uno lee una carta, y sé que hay muchos predicadores que tratan de coger todo el contexto y aplicarlo a lo que nosotros vivimos. Cada carta, cada mensaje tiene un contexto particular, tiene unos destinatarios particulares y tiene un mensaje particular para ciertas personas en particular que Dios ha elegido para que les llegue el mensaje. Ahora, aunque esta carta fue escrita a los creyentes en Filipos, hay varias verdades aquí y enseñanza que podría ser provechosa para nuestra vida espiritual también. Eso es lo que anhelamos. Ahora, ¿qué quiero que pensemos primero, hermanos? Vemos aquí a uno que el Señor ha puesto para el servicio, a uno que el Señor ha puesto para que haga su obra, a uno que está mostrando en su vida un deseo y un amor intenso por la obra del Señor. Lo primero que yo quiero resaltar en el versículo 1 es que Pablo, a diferencia de otras cartas donde él se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo, aquí lo hace con un compañero, con Timoteo. Más adelante vamos a encontrar que Timoteo hacía la misma obra que él, que Timoteo tenía el mismo sentir y no se presenta como apóstol. ¿Por qué? Porque Timoteo no era apóstol, pero sí se presenta como siervos de Jesucristo. Y esa es la primera expresión que quiero que nosotros pensemos. Desde el día que nosotros creímos, nuestra posición ha cambiado. Tenemos varias posiciones. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios nos ha colocado escalonadamente en diferentes posiciones que no merecemos. Uno, la principal, somos salvados. No merecíamos ni siquiera ser salvados. Ahora, si nos hubiera salvado y ya nos bastaría, pero además nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho pueblo de Dios. En su infinita misericordia como hijos nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo, cosa que no merecemos. Pero hay algo que muchas veces ignoramos o, nos hacemos los desentendidos. No solamente somos hijos, no solamente somos pueblo, somos siervos de Dios. Antes, dice Pablo a los romanos, nuestros miembros estaban dispuestos para servir a la injusticia, a la maldad, al pecado. Pero ahora nuestros miembros han sido rescatados. ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Cuál es la mejor labor? Una de las cosas que más nos preocupa diariamente y sin duda porque es de ahí donde sacamos el sustento, ¿cuál es? El trabajo, la labor que hacemos. Y le damos importancia a la labor y cuidamos nuestra labor y cuidamos nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio. Y hacemos bien. Pero la principal labor de nosotros como creyentes, ¿cuál es? Es servirle al Señor.
Y hago un paréntesis. Cuando hablamos de servirle al Señor, no estamos hablando de obreros dedicados a la obra del Señor, ni estamos hablando de hermanos que han sido encomendados a la obra y que son siervos del Señor en la obra a la que el Señor los ha llamado. No, porque muchas veces estamos equivocados en el concepto y pensamos que alguien que sirve al Señor es un obrero. De hecho, en alguna parte dicen el siervo del Señor. Entonces, ellos son los siervos del Señor, ¿y el resto? ¿Y el resto entonces qué son? Si ellos son el siervo del Señor, ¿usted qué es? Usted es siervo del Señor. Ah, pero es que a mí ninguna iglesia me ha encomendado. No, es que usted no necesita que alguna iglesia lo haya encomendado. Ellos son siervos del Señor porque sirviendo al Señor, la iglesia dijo, dedíquese solo a eso, hermano. Dedíquese solo a eso, nosotros lo apoyamos. Hágale. Pero no fue que él estaba sentado ahí en la asamblea rascándose la barriga y entonces los hermanos dijeron, oiga, hermano, y usted que no está haciendo nada, de aquí en adelante nosotros queremos que usted sea el siervo del Señor. Ah, sí, bueno, listo, gracias. Y le dan una carta y el hermano sale como un obrero a tiempo completo. No, es alguien que está sirviendo, que está ocupado, tan constantemente entregado que la iglesia dice, este hermano necesita todo el apoyo y la disposición de la asamblea. Además de servir al Señor, nos es útil. ¿Pero de dónde lo tomaron? De alguien que estaba sirviendo al Señor. La ocupación más importante del creyente es servir al Señor. O sea, me voy a coger media ciudad de aquí para abajo y comienzo a predicar el evangelio para que se considere siervo del Señor. No. Ahora, si lo quiere hacer, hágale. No le estoy diciendo que no. Pero alguien que sirve al Señor es alguien, primero, hermanos, que reconoce la grandeza de Él, su autoridad, su poder y se sujeta a su señorío. No puede haber servicio si no hay una entrega al Señor. Lo primero que un siervo debe tener es una entrega al Señor. Nosotros rendimos nuestra vida a Él desde el día que creímos. Por eso, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Salvador, lo primero que tiene que hacer es venir a Él reconociéndole como Señor y Salvador de su vida, para que le salve, para que le limpie, y una vez que le limpie, Dios se va a encargar de utilizarlo, de hacerlo útil. La Biblia dice que nosotros todos en el pecado nos volvimos inútiles, a una nos desviamos, no había uno que hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Pero desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador y dejamos que su obra sea real en nuestra vida, aceptándole y dejando que su Espíritu entre y nos limpie, de ahí en adelante Dios puede hacer de usted un vaso, un instrumento, alguien importante para su obra aquí en la tierra. Dios quiere cumplir el propósito aquí en la tierra y usted es parte fundamental de ese propósito. ¿Cuándo? Cuando usted se disponga primero a recibirle como Salvador en su vida. Pero ahora hay salvación, pero también hay consagración. Porque una persona puede ser salva y como no entiende, no conoce a Dios, no se dispone todavía, ¿para qué? Para servirle a Él. Pero debe haber un momento en la vida, y ojalá, hermanos, que no sea tarde, debe ser más temprano que tarde. Así como el apóstol que en el mismo momento hizo las dos cosas. Pablo, cuando se convirtió al Señor, inmediatamente hizo las dos cosas. Reconoció a Cristo como Salvador y reconoció a Cristo como Señor. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor, ¿qué es lo primero que él dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Uno que se dispuso a los pies del Señor. Entonces retomo la idea. Un siervo no es alguien que está pensando en irse a evangelizar media ciudad. Un siervo es uno que cae a los pies del Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo personalmente le decía al Señor, mira, Señor, yo veo que la obra es grande, yo quiero irme para allá. Me gustaría que me mandaras para allá. Me gustaría ser como este hermano que predica así o con ese interés que tiene esta hermana de evangelizar así y hacer esto y lo otro. Y el Señor me tuvo que frenar. Porque cuando yo vengo ante Él y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Ojo, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere que yo haga. Ah, bueno, listo, mire, los hermanos aquí tienen necesidades. Hay que visitarlos. Y el hermano vive por allá en el Rubí. No entra buseta, es destapado y hay que caminar como media hora. Ah, no, señor, pero pues... ¿Entienden la idea? O sea, servir al Señor no es lo que yo quiero hacer. Es lo que Él quiere que yo haga. Y cuando Pablo le estaba diciendo eso al Señor, yo no sé si el apóstol se estaba imaginando que esta carta la iba a estar escribiendo desde una cárcel por seguirle a Él. Cuando yo le digo al Señor que le quiero servir, tengo que estar en la disposición y en la completa disponibilidad para que Él haga conmigo lo que quiera. Entonces, servir al Señor no es pensar en grande, en que me voy a ir a predicar al África o al Amazonas. Si lo quiere hacer y es el propósito que Dios tiene con su vida, amén. Qué maravilla sería. ¿Cuánto necesitamos obreros así? Pero la mayoría de los que han salido al África o están sirviendo al Señor en lugares donde no los imaginamos, son hermanos que quebrantaron su vida al Señor, se dispusieron en una asamblea, tal vez pequeña o más pequeña que esta, al servicio en la casa del Señor. Porque muchas veces estamos mirando la obra en general y no estamos yendo a lo específico, al hermano que tengo al lado, al vecino que tengo acá que no ha escuchado el evangelio. Nunca le he predicado al vecino ni a mi compañero de trabajo, ni siquiera los compañeros de la universidad o del colegio saben que soy creyente, pero quiero ir a predicar al África. Entonces no hay coherencia, porque lo que nosotros pensamos es diferente a los planes que Dios tiene. Entonces, pensando en estos dos hombres, siervos de Jesucristo por mandato de Dios, estos hombres estaban en el lugar que Dios les había puesto, haciendo la obra en el lugar que Dios les había puesto, porque habían rendido sus vidas al Señor. Y un siervo tiene una particularidad. Nosotros decimos siervo. La palabra que se conoce en común es como un esclavo, alguien que ha sido adquirido a un precio y alguien que no tiene vida propia, sino que toda su vida se la debe a su Señor, que hay alguien sobre él que le controla, que le guía, que le sustenta. Claro, Dios no nos llama esclavos, nos llama siervos, porque Él espera que voluntariamente cada uno de nosotros en amor se disponga para hacer su mandato. Ellos hacían lo que hacían y quiero que pensemos en esto. Uno al servir al Señor no está haciendo lo que quiere o lo que los otros quieren, sino lo que Dios manda. Y ha ocurrido en muchos lugares que, por ejemplo, cuando nombran un pastor, es que estamos buscando uno que haga aquí en la asamblea lo que nosotros queremos. Ah, yo soy. Este era el que estaban necesitando. Entonces él viene y se acomoda a lo que ellos mandan y ellos lo sustentan. No, ni él hace lo que quiere con la asamblea, ni la asamblea debe pretender que él haga lo que ellos quieren. El que sirve es mandado ¿por quién? Por el Señor. El servicio en el Señor es muy amplio. Y cuando digo amplio, hermano, estoy pensando en las necesidades que hay en cada uno en el pueblo del Señor. La obra en particular tiene muchas necesidades. Tenemos necesidad en la evangelización, en la salvación de alma, en la constancia que nosotros debemos tener en la predicación, en apoyar a los que lo hacen. Hay algunos que salen, hay otros que no salen, pero necesitan el apoyo. ¿Y se sirve al Señor sentado en la casa orando por el que sale a predicar? Claro. Si usted no es el que el Señor mandó a predicar, sino que usted lo mandó el Señor para que ore por el que fue a predicar, usted está haciendo un servicio para el Señor. ¿Sí? Ni usted sale a predicar, ni usted se arrodilla a orar por el hermano, pero el Señor le puso en su corazón sacar de su dinero para apoyar, para comprar un folleto, para que el hermano tenga para su transporte y su gasolina. Eso es un servicio para el Señor. Ah, pero yo no fui el que fui a predicar. No, es el que sirve al Señor, no es el que va a predicar.
El que sirve al Señor es el que hace lo que el Señor le manda, no importa que no sea el que vaya a predicar. Y así sucesivamente. Entonces tenemos el local. El local tiene sus necesidades, sus arreglos locativos. Entonces alguien podía pensar que en un local de reunión el servicio es el que se para aquí al frente a predicar. Posiblemente, y no es posiblemente, estamos equivocados, porque el servicio en la casa de Dios implica más que eso, ¿sí? Hay cuantas cosas que deben estar listas y preparadas que todos llegamos y nos sentamos y no nos dimos cuenta. Alguien lo hizo. Es un servicio para el Señor. Y entre menos se vea, más lo va a glorificar el Señor. Porque si alguien ve lo que usted hace, pues usted recibe la gloria. Uy, hermano, usted hizo esto, qué bueno, gracias. Pero cuando hacemos algo que nadie lo ve, sino solo el Señor, tiene más gloria. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor es más importante que la gloria de los hombres. Entonces, solamente eso en este primer versículo relacionado con el servicio. Hay mucho más. Pero sobre todo, hermanos, lo que quiero resaltar es que cada uno debe tener una disposición para servir al Señor. Si no le hemos preguntado como el apóstol al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, estamos a tiempo, hermanos. Pero ese quiere que yo haga implica una vida rendida a Él. Conocerle. El peor error de un siervo, de un empleado, es no conocer a su Señor. Es el peor error. ¿Por qué? Porque en la medida que va dando pasos, va tomando decisiones, va haciendo cosas, y si no le conoce, se va a equivocar. ¿Por qué? Porque en algún momento va a hacer algo que le desagrada a su Señor. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros hemos sido tomados por soldado para el servicio en la obra del Señor, y tenemos que conocerle para saber qué quiere, qué desea, qué anhela, qué manda, y de esa manera poderle glorificar. Ahora dice el versículo 2, versículo 1, ahí también dice: ¿a quiénes va dirigida? A los santos. La carta va dirigida a los santos. Y hace una diferencia acá entre los santos en general, toda la iglesia, los obispos, que son los ancianos, y los diáconos. Y llama la atención. Pone en primer lugar a los santos, a la iglesia. ¿Qué es más importante? ¿La iglesia o los obispos? La iglesia. Los santos. Los santos. No se debe la iglesia a los ancianos. Los ancianos se deben a la iglesia. Son siervos que el Señor ha levantado en medio de su pueblo para el servicio, igual que los que ejercen el diaconado. Una labor específica. Aunque todos servimos, en cierto sentido todos somos diáconos, hay algunos que el Señor identifica en la asamblea con un servicio específico y son reconocidos como diáconos en un servicio en la casa del Señor. Pero quiero notar, hermanos, que el mismo apóstol Pedro, cuando él escribe la carta, él dice a los ancianos que están, ¿dónde? Entre vosotros, que no deben estar encima, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahora, hay una necesidad en el liderazgo. Y cada vez que pienso en las palabras obispo, pienso en los que están sirviendo al Señor, que el Señor ha puesto en el ministerio, que ha apartado, pero pienso en los que Él está preparando. Porque el apóstol escribe a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, hay una forma de despreocupación y de apatía por la asamblea, y es pretender que usted no va a ser anciano. Ojo con eso. Es pretender. Cada uno de los que el Señor ha puesto en la asamblea tiene que anhelar el obispado, desearlo. Y sea el Señor quien levante en la asamblea a los que tenga que levantar. Pero no puede ser de que, gracias a Dios que no soy, allá ellos mirarán cómo responde yo, libre de ese pecado. No debería ser así. Además que uno lee en Timoteo las responsabilidades a los ancianos y a los diáconos, y son las
responsabilidad y los requisitos que cada creyente debería tener. Dios debería mirarlos a todos por igual y Dios debería preocuparse, oye, ahora, ¿a quién escojo? Hay tantos ahí tan buenos que no sé a quién escoger. Todos irreprensibles. Todos gobiernan bien su casa. Todos tienen sujeción, honestidad. Todos de ellos son aptos para enseñar. Todos de ellos tienen buen testimonio. Es impresionante, ¿no? Aquí toca hacer 5 asambleas. ¿Por qué no hay 5 asambleas en Villavicencio? Porque no hay 5 cuerpos de ancianos a los que el Señor quiera disponer para un servicio en Villavicencio. Así de sencillo. Es así de sencillo. Porque en la medida que nosotros nos disponemos, no hay nada que detenga la obra del Señor. ¿Y por qué lo digo y con base en qué? Pues cuando el Señor le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense acá y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué entiendo ahí? Que el Espíritu Santo en nosotros es poder para hacer la obra del Señor de tal manera que no hay nada que detenga al Señor. ¿Quién detiene la obra del Señor? ¿El diablo? No. ¿Quién detiene la obra del Señor? Nosotros. ¿Por qué? Porque no nos disponemos. Y uno lo nota en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Les tocó aguantar 40 años hasta que murieron por no querer aceptar lo que Dios quería. Uno ve, por ejemplo, cuando vuelven de la cautividad, la obra estuvo detenida como 16 años. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque no quisieron avanzar, porque no se dispusieron. Pero cuando el profeta se levantó, vemos que el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y todos aquellos se levantaron y ¿qué? Y comenzaron a hacer la obra. Entonces, la obra del Señor la detenemos nosotros. Toco esto en el contexto de los obispos y los diáconos. ¿Por qué? Porque no podemos limitar el servicio a 2 o 3 hermanos, a ellos nada más, y nosotros. Cada uno debería pensar, y además que Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Aquí hay una tarea. Estamos pensando en la iglesia presente, pero si el Señor no ha venido, tenemos que pensar en la iglesia futura. Y una de las preocupaciones para mí es si el Señor no ha venido en 30 años y todavía hay asamblea acá, ¿quiénes serán los ancianos? Y uno piensa en los niños, nuestros hijos. Como padres, estamos preparando hijos para que sean verdaderos creyentes, para que sean verdaderos esposos o esposas, futuros esposos, para que sean padres, pero para que sean ancianos. No, yo lo estoy preparando para que sea un médico y haga plata y me mantenga cuando yo sea viejo. Equivocados. Claro, qué bueno sería que mi hijo llegara a ser médico y cuando yo sea viejo, pues el hombre tenga un buen puesto, una clínica y me ayude con mis necesidades de vejez. Eso sería maravilloso. Pero qué bueno sería que, bueno, de pronto fue médico o de pronto no, pero el Señor lo llegue a utilizar al servicio, en el diaconado, en el obispado, en la evangelización de lo futuro que hay acá. Qué bueno sería. Y estoy pensando en el futuro de la asamblea, porque el futuro de la asamblea, ¿de quién depende? De lo que nosotros hagamos también. Claro, la obra es del Señor y podían decir, no, hermano, está equivocado porque nosotros sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Sí, claro, lógicamente. Pero nuestras acciones van a repercutir y van a traer consecuencias más adelante para el bienestar de nuestras familias, de nuestra asamblea, de nuestra ciudad, de nuestro país, de todo en general. A partir de nosotros, lo que no nos imaginamos es lo que Dios pueda llegar a hacer. Y Dios puede llegar a hacer cosas muy grandes a través de nosotros. Pablo no les deseaba sino otra cosa, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único, hermano, que nos va a sostener. Pero pensando un poquito en ello, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y primero quiero pensar en la preocupación del apóstol. Uno preso, lejos de ahí, y pensando en ellos, bueno, pues mucho amor, pero así es.
Y es la preocupación que tenemos. Y siempre me afana eso porque fácilmente nos olvidamos de los hermanos, fácilmente olvidamos de su situación, no sabemos ni siquiera qué le pasó durante la semana. Pero el apóstol Pablo, y no era como hoy en día que tenemos WhatsApp, grupos de WhatsApp, Facebook, historia, estados y, mejor dicho, nos levantamos y en la primera hora de la mañana ya podemos estar informados de todo el mundo. Pablo no. Dice, pero me acuerdo siempre de vosotros en todas mis oraciones. Debe haber una constante preocupación por los hermanos y de llevarlos a la presencia del Señor. Debemos ser juiciosos en eso, en acordarnos de los hermanos, en orar por ellos. Seguramente en una oración corta no vamos a alcanzar a nombrar ni siquiera los de la asamblea, pero podemos tener una forma sistemática. ¿Sí? Esta semana voy a orar por estos, esta semana voy a orar por los otros. En fin, depende cómo nos podamos organizar y de acuerdo a la capacidad de cada uno. Pero dice, ¿cuál era la oración por ellos? Primero, lo hacía con gozo. El gozo en la oración, ¿sí? No con tristeza. Ah, Señor, ten misericordia de Samuel, pobrecito, el hermano siempre las embarra, siempre está pecando, qué tristeza. Ayúdale, Señor. Gracias que no soy como él. Con gozo, con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor va a restaurar, el Señor va a ayudar en la medida que ve nuestra disposición, nuestro interés. El Señor obra en los corazones. Muchas veces nuestras oraciones no son oídas porque son mal intencionadas, porque están buscando solamente una gloria pasajera, una gloria de los hombres. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué era la preocupación de él? Que estuvieran unidos en el Evangelio. Para que el Evangelio progrese, para que haya una buena siembra, debe haber una buena unidad. Unidos. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice, ustedes tienen todos los dones, están sobrados, resobrados. Pero ¿qué les dice? Pero quiero que sepan o que hagan una cosa. Que estén unidos, que tengan todas las cosas en común. ¿Cómo es que oigo que uno dice yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? No. La unidad en el Evangelio, comunión del Evangelio, como la ha habido desde el primer día hasta ahora y que se mantenga. Debe haber un constante cuidado por la comunión. Y el apóstol añade algo que lo iba a decir hace un rato. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está empeñado, hermanos, en perfeccionar su obra en nosotros. Yo siempre que leo este pasaje pregunto, ¿estamos dejando que Dios perfeccione su obra en nosotros? Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que seamos perfectos. Él quiere que seamos como Él. Ahora, Él dice, como me gusta sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa, en la confirmación, todos vosotros sois partícipes conmigo de esta gracia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo sufría, algo que le motivaba a él era ver el resultado del Evangelio. Era ver que allá en Filipos un carcelero que casi se suicida creyó al Evangelio la noche que él estuvo allá. Era ver que cuando él estaba golpeado en una cárcel, ahí en medio, Dios obró. ¿Para qué? Para que hubiera salvación en ese pueblo. Y no se podía olvidar de eso. Cada vez que sufrimos, hermanos, por el Evangelio, cada vez que tengamos que pasar por un problema difícil a causa del Señor, a causa de todo lo que nos impone este mundo y los gobiernos, podemos pensar que lo hacemos para el beneficio de la obra del Señor. Que lo que soportemos ahorita, Dios lo va, como Él dice más adelante, va a repercutir para el progreso del Evangelio. Estamos pasando una prueba y nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Samuel? ¿Por qué siempre a mí? ¿Y por qué? Y si salí de una ayer, ¿por qué ya me metió en otra? Y si ya había pagado la deuda, ¿por qué ahora me robaron? Y si ya... Y nos llenamos de preguntas y de prejuicios en la cabeza y nos olvidamos de decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué has puesto esto? Que lo que esté ocurriendo yo tenga la capacidad para afrontarlo, superarlo, glorificarte a ti, que la iglesia sea edificada y que la gente viendo lo que estás haciendo en mí, llegue a los pies del Señor. Bueno, es difícil
lo que estoy diciendo, pero así debería ser. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes son los que están presentes en mi defensa, en la confirmación. Son ustedes porque cada vez que sufro, yo me acuerdo de usted y que lo que estoy haciendo es para el Señor. Él le había escrito a los corintios. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en el 8 dice, cuánto les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Él había dicho a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación. Y hermanos, el servicio va acompañado del factor principal que lo estudiamos el domingo pasado. ¿Cuál es? El amor. El amor. Porque de nada nos sirve, como el hermano leía a los de Éfeso, que lo habían hecho todo. Todo lo que Dios había pedido lo habían hecho. Habían trabajado arduamente, pero habían dejado el primer amor. El servicio tiene el componente principal. ¿Cuál es? El amor. Por eso hay un coro que cantamos, yo te sirvo porque te amo, tú me diste vida a mí. El servicio es una muestra del amor que nosotros le tenemos al Señor. Y termino con esto en el 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo le dice a Timoteo, te dejé para que corrigiese lo deficiente, para que no enseñasen diferente doctrina, porque el propósito de este mandamiento es el amor sincero, el amor de un corazón que no es fingido. ¿Cuál es el problema en la falsedad y la enseñanza de la contrariedad de la doctrina? Es el amor, es la falta de amor. No era que se pararan a enseñar en Éfeso, que es que las mujeres no se tienen que cubrir. No, era que sí enseñaban que la mujer se tenía que cubrir, pero le añadían un poquito más y le ponían un poquito más. ¿Para qué? Para mostrarse más espirituales. Y ya entraban era en vana palabrería, mostrando su religiosidad. No. La doctrina, la enseñanza debe ir acompañada del amor. Por eso dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento que tengamos y la ciencia que tengamos va acompañada del amor. Porque verdad con misericordia es lo que Dios pide. La verdad siempre va de la mano con la misericordia, con el amor. Y termina acá, a fin para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere, hermanos, que aprobemos lo mejor. ¿Se ha preocupado usted o se ha preguntado si lo que estoy haciendo es lo mejor? Usted va a tomar una decisión, su trabajo, su negocio, su estudio, sus hijos, todo lo que usted va a hacer. Usted se pregunta, y esa es la preocupación todos los días de nosotros, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto es lo correcto? ¿Cuál es la oración de Pablo? El amor abunda en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. ¿Cómo aprobamos lo mejor? La gran pregunta, ¿cómo aprobamos lo mejor? Hermanos, creciendo en el Señor. En la medida que le conocemos a Él, en la medida que el amor de Él se perfecciona en nuestra vida, en la medida que buscamos el conocimiento de Él, no para nuestro beneficio. Voy a leer aquí a ver cómo es que le digo a los hermanos un par de verdades. No, yo no voy a la Escritura para ver qué me muestra el Señor para yo ir a decirle a la iglesia un par de verdades. No, cuando yo voy a la Escritura para que el Señor en su amor y en su gracia nos muestre qué es lo correcto y que nos dé la sabiduría para poderlo cambiar, incluyéndome a mí mismo. Y si yo no soy capaz de cambiarlo, ¿cómo voy a pretender que otro lo vaya a cambiar? Entonces, hermanos, no vamos a probar lo mejor. Debemos aprender a probar lo mejor. Y dice, a fin de que seáis sinceros. El amor tiene una característica principal y es la sinceridad. No hay amor si no hay sinceridad. Porque cuando una persona dice que ama, pero no es sincero y oculta y tapa, es como Judas, que viene y le da un beso al Señor, pero por detrás lo está traicionando. Entonces dice, llenos, irreprensibles para el día de Cristo, que es lo que esperamos, llenos de fruto de justicia, el fruto permanente del creyente, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que aprobemos lo mejor, que seamos
sinceros, que seamos irreprensibles cuando el Señor nos llame a su presencia, pero que ante todo estemos llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo. Todo esto es posible cuando una persona se dispone para rendir su vida a los pies del Señor. Y hermanos, aunque esta carta fue escrita a los Filipos, a los filipenses, en aquella época, yo no sé cuántos miles de años atrás, es algo que el Señor quiere que nosotros vivamos hoy en día también. Y deberíamos sentirnos contentos y agradecidos que en esta época Dios quiere que aprobemos lo mejor, que seamos sinceros e irreprensibles, para que cuando Él venga, su venida no nos sorprenda. Porque en cualquier momento aparecerá y la pregunta es, ¿estamos llenos de frutos de justicia para Él? Dios quiera que así sea. Vamos.